de guardar, no solamente en el sentido de no comer carne y de estar como haciendo como una introyección hacia nuestra vida. Entonces lo que hacen con las pinturas, además de taparlas, cuando son los trípticos o los retablos, se pueden cerrar. Y entonces de esta manera era más sencillo con los trípticos, ¿va? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, este tiene un poquito mayor relación con el arte bizantino, como ustedes lo pueden ver. Y a mí lo que me fascina son los rostros de los apóstoles, porque son muy caricaturescos y lo que hacen notar es justamente esto, ¿no? Esta atracción que sentían por su líder y esta veneración que tienen por Jesús. Pero podría ser incluso como una especie de cartón, ¿sí? De dibujo, pero en pintura, obviamente, y lo que, como ustedes saben, el cartón de cómico, lo que quiere hacer es justamente representar algo, ¿no? Y lo podemos ver en esta pintura religiosa. Eso está increíble. Antes de que sigamos viendo aquí, me voy a pasar poquito para que tengo que dejar aquí y vuelvo a compartir. No sé si vieron todo lo de el Jardín de las Delicias. Ok, así se ve cerrado el Jardín de las Delicias. ¿Cómo? Así se ve cerrado Órale, sí, el sí. Jardín de las Delicias. Y justamente lo puse, y ya me acordé por qué lo puse. Porque cuando termina el periodo medieval vamos a dejar este concepto de la tierra plana. Para el Bosco, esta era su idea o su concepción de cómo se veía el mundo. A mí lo que me parece muy interesante es que ya lo hace esférico. Exacto. Pese a que la tierra que él dibuja sí es plana, ya hay una concepción de lo El esférico. Bosco, ¿qué año está? Ese es muy reciente, ¿no? No, el Bosco está entre el medievo y el Renacimiento. Esta pintura data del 1480 y algo. Me la sé de memoria porque es mi cuadro favorito, muchachos. Entonces, Sí. A mí el Jardín de las Delicias es así como no sé, no sé. Muchos tiene pensábamos que de ahí algo. venía el realismo, ¿verdad? Pero no, 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 no. es vil Ajá. realidad. El Bosco Era era como, un hombre. ¿Mande? oye, era como los monstruitos que él pinta, los saca, digo, venían también de pinturas de mucho más, pues. Sí, 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 sí. Y aparte él era un hombre sumamente religioso. El Bosco, hay pocos datos de él, pero se cuenta que el hombre vivía en las iglesias y el hombre pintaba, o sea, todas esas locuras. Ustedes ven la mesa esta de los pecados capitales. El hombre las pintó, pero porque quería enseñarle a la gente que no se tenían que hacer esos pecados, que te iba a ir muy mal si los hacías, ¿no? Entonces, Como el libro del buen amor del archipreste de Ita, ¿no? exactamente, Sí. ¿no? O sea, Sí. justamente tiene que ver con ese pensamiento que va entre el medievo y el renacimiento, ¿no? O sea, te voy a leccionar, pero resulta que hacen obras maravillosas, ¿no? Y que aparte es como, te voy a decir todo lo que no tienes que hacer. O sea, lo que ni siquiera pensabas, pero te lo voy a decir, te lo voy a pintar para que, para que no lo hagas. Para que no lo hagas, ¿no? Se va a hacer una bacanal para que veas que esto es lo que no debe de hacer. Entonces, a mí me parece maravilloso y creo que es una pintura que tiene algo y que nunca se va a dejar nunca la puedes dejar o terminar de ver porque siempre hay un detalle que pasaste desapercibido, ¿no? No sé. Ay, sí, es maravillosa. En fin, entonces esto es lo que les quería enseñar como el tríptico. Este se cierra justamente porque Don Bosco era muy religioso y pues quería guardar o hacía como esto para guardar cuando llegaba la cuaresma, ¿no? Es que la pintura flamenca es maravillosa. Yo amo a los flamencos. Entonces, no sé si, no se ve, ¿verdad? A ver, dejar de compartir aquí. Vamos a volver Vamos a acá poner. a la línea del tiempo. Uf, ok. Muy bien.
Entonces, el arte gótico. El arte gótico es, ya está, este vislumbramiento de que el mundo va a cambiar. Pese a que estemos todavía en el medievo y estemos en una situación de las cruzadas y de que hay muchísimas guerras y que hay un montón de hambre y que hay un montón de pandemias, ellos también vivían en la pandemia. Ellos dicen, güey, o sea, algo va a cambiar, ¿no? Y para empezar comienzan a surgir las primeras ciudades. El concepto de feudo se empieza a resquebrajar cuando todas estas personas que tenían como sus tierras y el comercio capitalizado, decían, bueno, ¿y por qué se lo voy a dar al señor feudal, no? A chingar a su madre, ahora me lo quedo yo. Entonces empieza este tipo de rebelión y surge la primera idea del burgués o de la burguesía, de aquellos que no son los grandes señores, pero se van a hacer de poder económico por el comercio. Si ustedes se fijan, va a ser como el comercio, va a ser algo que nos va a dar como los cambios paulatinos en la historia con las sociedades que van a decir, no, ahora mando yo porque yo tengo el dinero. Entonces surgen las primeras ciudades y de hecho esto lo pueden notar muchísimo en Europa, como ya vemos un centro, ¿sí? Donde aquí en este centro tenemos el templo principal, tenemos como la zona de los mercaderes y además la zona civil, que es donde se van a recaudar los impuestos y tal para aquellos mercaderes, y las ciudades empiezan a crecer en forma de plato roto, así se le llama creo con los arquitectos, que van a crecer paulatinamente hacia afuera, sin tener como una idea de a dónde tienen que ir las calles, es decir, no son como los mochis, que son derechitas, sino que están para su madre, ¿no? Entonces, Buena analogía, buena. no, es neta. Acá no, acá las calles van a ser... hubieras dicho las de Guasave, porque las de Mochis sí están derechitas, Mochis está bien trazadito. No, sí, por eso, Mochis está cuadriculado, está basado en los planos de Nueva York, y estas ciudades no, estas están para su madre, están como Guanajuato, ¿no? O sea, callejones para todos lados y como en Guadalajara, ¿no? Que te dicen, de este lado del mundo son 3 cuadras y de este lado del mundo son 5. Pero ¿sabes qué? Pero para que veas, o sea, una vez más se confirma que después de un caos, como en este caso ellos que también les tocó vivir casi 100 años literal las pandemias, vienen cambios, pues. Y vienen cambios, ¿no?, positivos, además. Entonces, a nosotros nos están tocando esos 100 años y va a venir cambios positivos. O sea, una vez más se confirma que la vida como la conocemos tiene que cambiar. Vivirla, hasta aquí va a llegar y va a haber novedades, va a haber cambios paulatinos si tú quieres, pero algunos no, tienen que, y esto es algo que yo se los comento siempre a mis alumnos de historia del arte, ¿no? Y les hago mucho hincapié en que conozcan los mapas, porque las divisiones políticas tienen que cambiar. La historia nos ha enseñado que la división política cambia y que cambia con vertiginosidad. Uh-huh. En una cuestión de cultura podemos seguir localizando estos grandes bloques culturales, pero las divisiones políticas no. Y por otro lado, el mapa, como lo conocemos, también tiene que modificarse, ¿no? En algún momento la Tierra va a hacer su labor y nos va a tener que separar, ya sea el continente americano o nos quitan algo, ¿no? Tiene que cambiar. O sea que vamos a recuperar la Tierra. Pues esperemos. Entonces, esperemos. Hay que ser optimistas. Sí, hay que ser como los góticos. Ok, entonces, bueno, los góticos crecieron así, sus ciudades van a ser los primeros conceptos de ciudad que vamos a tener. Y el pueblo va a ser quien pague el arte. El pueblo en el sentido de el pueblo, quienes tienen el poder económico, ¿no? Y quienes tienen el poder económico dicen, yo quiero una iglesia chingona porque sí,
porque es donde yo voy a ir a rezar y es en lo que yo creo. Y tenemos las primeras catedrales impresionantes y que además van a estar matemáticamente estructuradas. Lo que se va a buscar, a diferencia del románico, que va a ser un poco más cerrado y que no tiene ventanas, el gótico en la arquitectura lo que busca es luz. Es el estilo por excelencia de la luminosidad y que juega con la luminosidad. Pese a Cassandra, todo... Dígame. perdón, Notre Dame es 100% gótico, ¿ah? Así es. Sí, es gótico. Y es de la primera etapa del gótico. Es como del 1100 y cacho, 1100 y Uh-huh. pico. Es correcto, del siglo XII. Entonces, bueno, el gótico, de hecho, tanto el gótico como el renacimiento, la arquitectura renacentista que vamos a ver la siguiente clase, se van a empalmar, ¿va? ¿Por qué? Porque el gótico no solamente nace, o sea, nace en Francia y se empieza a mover hacia el resto de Europa, y en Italia también, mientras el gótico se desarrolla ya muy al final, es cuando nace también la arquitectura renacentista. Entonces van a convivir al final del gótico y el inicio del renacimiento, van a estar los dos estilos, ¿vale? Van a convivir. Entonces, bueno, la arquitectura, dígame. ¿Cómo se llama? ¿El Duomo o Duomo? ¿El Duomo? Ajá. ¿De Milán también es De 100% Milán. gótico? El Duomo de... No, ¿No? no. Pero la siguiente clase te lo voy a poner. Ah, ok. Bueno, ¿Va? sí, Sí. gracias. Sí, no va a ser 100% gótico. Sobre todo por esto, porque van a estar en Italia, pese a que sí hay arte, obviamente gótico, el Renacimiento va a ser avasallador con todo lo que tiene, ¿va? Y con todo lo que hay. Entonces, bueno, altura, lo que van a buscar es muchísima altura para que las puertas y las ventanas puedan ser altas, puedan ser estilizadas y pueda entrar la luz. Y para poder agregar las vidrieras o el arte en vidrio para que haya juegos de colores. Los arquitectos góticos se van a inspirar muchísimo en los insectos, ¿va? La bóveda de crucerías, que no sé si tengo aquí una bóveda de crucerías, no tengo ninguna bóveda de crucerías, pero no sé si se nota por aquí, no. No sé si todos han entrado a algún tipo de iglesia gótica o neogótica, porque se puede notar en los techos donde hacen las cruces. Esa va a ser la bóveda de crucerías. Y todas estas partes que ustedes ven por fuera de las catedrales o de los templos son las inspiradas en los insectos. Si ustedes voltean, perdón por el insecto que acabo de elegir, pero si ustedes voltean una cucaracha, pueden verle toda en su pancita o en su cuerpecito, le pueden ver toda la estructura o toda la armadura que la puede sostener. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos arquitectos? Sacar todas las columnas que lo iban a sostener, es decir, que no solamente está por dentro incrustada, sino que además sale una parte para poder sostener toda la altura de la arquitectura de este estilo, ¿vale? Las torres van a ser puntiagudas, ¿por qué? Porque da una ilusión de mayor altura y generalmente en los arcos donde están las puertas vamos a encontrar esculturas ahí o altos relieves. Ve nomás, qué belleza. Bueno, esta, no sé si pueden ver aquí, acá lo vamos a ver. Vemos esta puerta donde absolutamente todo está lleno de esculturas pequeñas, pero ahí están. Y otra cosa importante, el gótico era muy colorido, entonces la mayoría de las esculturas estaban pintadas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Este concepto que nosotros tenemos de antigüedad
en donde todos los monumentos son pálidos, o son del color de la piedra donde se talló, o son no, la mayoría estaban pigmentados, pero los pigmentos se han perdido a través del tiempo. Ese va a ser el gran error de los clasistas o de los neoclasicistas, que pensaban que en la antigua Grecia o que en el gótico todo era color mármol o todo era color de la piedra caliza. No, estaban pintados. Ok. Y los góticos voltean a ver en este sentido como de poder adquisitivo. Pensémoslo así, o sea, quien tiene el dinero tiene el poder, ¿va? Y si tú tienes el poder, pues, diría mi hermano, no, como chingados, no, págale para que veas que sí se puede. Entonces, en este Exacto. sentido, la escultura también evolucionó. ¿Mande? Y todo el mundo tiene un precio. Exacto, ¿no? Entonces, en este sentido, como se podía pagar, la escultura también evolucionó, ¿no? Y de este modo, cada vez se hizo más realista, buscando nuevamente en aquellos parámetros que tenían los romanos, se volvió a evolucionar. Bueno, aquí tenemos a una gárgola, en este sentido es como más como no mitológico, sino... A ver, Melissa, permítanme. Está preguntando una cosita, Cas. Según yo, esta es de Notre Dame, esta puerta, ¿no? Y si no, va a ser la de Chartres. Oye, Cas, el Duomo sí era gótico, al menos el arquitecto que lo hizo le puso como la fachada gótica, la impronta gótica. La Catedral de Toledo. ¿Cuál de todas? No, En la de Toledo hay un Milán. chingo. No, espérame. Blanca preguntó Renata. ¿Qué preguntó Renata? Sí. Nada más que, permíteme, porque acá también Melissa me pregunta que la Catedral de Toledo. Es que Toledo tiene un chingo de iglesias, pero no recuerdo muy bien ahorita. Esa yo creo, esa no es la de Notre Dame. Sí, ¿Esta? la puerta, según yo, es la de Notre Dame. Sí, Yo no porque la pude ver de esta- cerca porque a mí Notre Dame me tocó afuera, muy, muy lejos, hasta el pinche puente. Pero según yo, esta es la de Notre Dame. A mí me escucha buscada. Sí, a mí me tocó ya quemada y todo el asunto. Ay, no. Y en Toledo yo Imagínate, estuve... se veía bonita, ahora imagínate cómo estaría. El asunto es que Toledo tiene mucha arquitectura románica. Entonces, déjame recordar, pero por supuesto que te respondo, Melissa, y también a ti, Renata. A todos les respondo. ¿Va? Sobre el Duomo. Ahora sí, Violet, te escucho sobre el Duomo. Ah, te decía que el arquitecto en jefe era francés, creo Ajá, yo. ajá. Y por ahí de 1300 y feria, y se terminó ya, o sea, muchos años después. Sí, Pero se fue dando paulatinamente. Sí, pero el arquitecto que lo hizo es un arquitecto francés, no me acuerdo cómo se llama, pero el otro día estaba leyendo de eso. Muy bien. Y fue en el 1300 y feriecita. Y Entonces, decía ahí que se terminó en 1900 y cacho. Bueno, es que el caso es que entonces va a a mí me ser... llamó la atención por el gótico, porque como tú dijiste que las iglesias de Guadalajara no eran, me metí a investigar qué diferencia tenía el gótico con el neogótico. Bueno, pero ya, luego nos dices bien de eso, porque si no nos vamos a perder. No, no importa que nos perdamos, de eso se trata. Eso de las esculturas, a mí me llamó mucho la atención. Ajá. Tú y yo. Hola, Victoria. Eso de las esculturas, te digo que a veces que abundan. Sí, no me deja, aquí entró, perdón. Te decía de lo de las esculturas. ¿Eso es característico del gótico? Sí. Y se va a llevar después al barroco. ¿Sabes cuál también está así? La de Zacatecas. Sí.
Esa también Y está bien. oye, y Neogótica. esos castillos, los castillos, por ejemplo, que del Louvre y todo eso, que tienen un montón y luego en Roma y en el Vaticano, que es un mundo de personitas, pues, o sea, de esculturas. ¿Eso qué es? O sea, ¿es de qué año? ¿De los No, 1300, 1400? no va a pertenecer, no, el Palacio de Louvre se hizo muchísimo tiempo después. No pertenece al gótico. ¿Cuál otro mencionaste? El Vaticano. El Vaticano va a pertenecer o se va a empezar a construir a partir del Renacimiento, o sea, ya como estructura tal. El asunto es que esto de embellecer, ¿va? Con un montón de esculturas va a pertenecer o va a iniciar más bien en el gótico. ¿Como en los 1500? Sí, ya a partir de 1500. El Vaticano, Okay. ajá, así como, por ejemplo, el Duomo de Milán tiene su parte gótica, pero se fue construyendo, ¿va? O sea, se tiene otro tipo de inspiraciones para poderla concluir, según fueron avanzando los periodos artísticos y los movimientos artísticos en esta zona. Además, el asunto con Italia es que se va a negar muchísimo al gótico y se va a entregar por completo al Renacimiento, tanto en el movimiento florenciano como en el romano, ¿ok? Y bueno, las gárgolas les decía, y ustedes ya lo saben, ¿no? Estaban hechas y construidas para poder alejar a los espíritus, así como lo vimos con los pueblos mesopotámicos. La pintura ya nos va a empezar a dar un poco más perspectiva, los colores se van a sofisticar muchísimo y bueno, los retablos, como nos decía Viole, van a ser un poquito más magnificentes, van a ser muchísimo más grandes, dignos para estas catedrales y estas iglesias magnérrimas. No tenemos en algunas, o en los primeros periodos del gótico. Ay, alguien me está mandando mensajes. En estas primeras partes del gótico no va a haber, les digo, esta perspectiva, más que en estos tipos de estilos que van a ser más nórdicos, ¿sí? Que tienden más a la pintura flamenca, ¿va? Bueno, los rosetones y las vidrieras que van a ser justamente para la luminosidad de los templos, a diferencia de lo que sucedió en el románico. ¿Ok? Y estamos a punto de entrar a... Está en el rosetón es un... ¿qué es? El rosetón es un tipo mandala, ¿no? Sí, es una especie de mandala, justo. Es como, no es la idea como tal, pero recuerden que hay ciertas influencias que van a venir de este otro lado del imperio bizantino, que va a tener confluencia con otras culturas asiáticas y árabes o africanas, ¿vale? Sí. No sé si hasta aquí tenga alguien dudas, preguntas. No, todo bien. De esculturas, por ejemplo, del gótico, así como que más resalten son las gárgolas entonces. Como, ¿Las esculturas? Ajá. No, también vamos a tener esculturas, o sea, en los templos, por afuera de los templos. De hecho, son como una especie, no de miniaturas, precisamente, pero se van a postrar estas esculturas afuera de todas las fachadas para estar cuidando también los templos, ¿no? Y son santos, no necesariamente, las gárgolas generalmente van en las cornisas. Y también es algo como muy distintivo del gótico, es la estructura de la iglesia que decías en forma basada en los insectos, ¿no? O sea,
como que está pilar sobre pilar, y, o sea, está Sí. ¿sabes cómo se me figura a mí? Como cuando haces unas casitas, o sea, que estás jugando con los palillos y palos de paleta, y Ajá. como que pones uno encima de otro, así, y juegas con las alturas y las estructuras. Sí, Algo justo. así se me figura. Es un poco como esto. Imagínense, ¿no? Aquí tenemos 2 palitos, ¿no? Entonces, estos 2 Ajá. palitos van a ser una columna. Pero miren, Ujú, podemos ver muy bien ahí dónde están los 2. Y entonces, ujú. esta parte del palito, ahí se ve, va a quedar dentro de la estructura y esta parte va a quedar por fuera. De esa manera Exacto. queda reforzada para poder alcanzar el tipo de altura que ellos deseaban. Ujú. ¿Va? Sí. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. El expiatorio de Guadalajara es, Neogótico, es, es neogótico, ¿verdad? sí, por lo que ya habíamos mencionado, que no hay gótico en América. América todavía no se descubre, entonces nadie sabe qué rollo con América y, y por eso no hay un estilo puro tal cual acá. ¿Vale? Ok. Sí. De hecho, cuando dijiste lo de las cruces en los techos de estas catedrales, por ejemplo, Ajá. la del Purgatorio, yo me acuerdo perfecto que así las tienen, ¿no? O sea, no es gótica, pues, pero sí tiene como Ajá. estos rasgos, como del circulito también bueno, no es circulito, ¿verdad? Tiene un nombre, pero es como tipo Como... estrella. Ajá. Sí, como este tipo de estrella que está a la entrada, o sea, que está la estructura y que está como por aquí, y aquí está la puerta, por ejemplo. ¿La Los estrella o el rosetones. rosetón? Ajá, lo que te decía. Eh, Creo que es el rosetón, El es el rosetón. rosetón, pero que está como en la parte de afuera y que también, por ejemplo, está en Notre Dame, ¿sabes? Ah, sí, 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 claro, el rosetón que es como pues es lo primero que te da la bienvenida, ¿no? Y que además es lo que Como permite que que está pues arriba de la las luz. puertas, ¿no? De la Así es, cúpula, del arco de la puerta. de las puertas Ajá. principales. Aunque también los podemos encontrar alrededor, ¿eh? O sea, no necesariamente siempre va a ser como su posición. Lo podemos encontrar a través de, o sea, más bien en derredor de toda Como un tipo la ventana, estructura. algo Sí, así. sí, la idea es que puedan permitir la entrada de la luz. Por ejemplo, el asunto también con los góticos, que va a ser el arte de los godos, o sea, en el sentido como más etimológico de la palabra, Ujú. y con lo que sucede en Europa con estos estilos del medievo, es que se van a unir también en algún momento los celtas, ¿no? Los celtas, ya vieron ustedes y van a tener el mapita, pero los celtas también se van a expandir, por ejemplo, en toda la isla de de Inglaterra, y van a estar también en el norte de España y luego en el norte de Francia, en los Países Bajos, ¿sí? O sea, van a ir subiendo. Los vikingos, o sea, su cultura como tal se encontraba en esta parte de Islandia, Noruega, Suecia, más o menos, van a tener convivencia con estos pueblos del norte y también los van a influenciar. Y sí, creo que los celtas y los vikingos van a ser como los más fuertes en este sentido. También van a influenciar el arte gótico en su momento, ¿vale? Entonces, más o menos sucede de esta manera y todo el tiempo va a haber un intercambio. El asunto es que las guerras también ayudan a que haya un intercambio cultural entre unos y otros. ¿Va? De esa manera también el gótico empezó a hacer y a florecer. Y de hecho vamos a encontrar unas tumbas ya del gótico donde tienen unas esculturas increíbles de monjes cargando los sarcófagos. ¿Va? O sea, esta es como la belleza del gótico. Ya es nuestra puerta de entrada al cambio cultural por Oye, completo. Cas, Oye, ahorita que dijiste que Ándale. no, ah, ahorita que dijiste que no había todavía relación en el gótico con América, uh-huh.
y pues que estás hablando de que los vikingos también aportaron mucho a esta cultura. Sí, se decía que los vikingos ya habían tenido contacto con Mesoamérica. Sí, eso te iba a decir, porque cuando estaba chiquito mi hijo, del que te pasé de la conferencia, leyó algún libro, no recuerdo el nombre del libro, y y un tío se reía mucho de él, lo agarraba a broma porque estaba él chiquito en primero de primaria y le preguntaba, y ya sabes muchas cosas, ya sabes leer y escribir, sí. Y entre las preguntas que le hizo, le dijo, a ver si es cierto que sabes, ¿quién descubrió América? Porque estábamos más o menos en esas fechas, ¿no? Y voltea a mi hijo y le dice, el vikingo Ley. Y pues claro que se burló de él, por supuestísimo, ¿no? Y le decía, no, es Cristóbal Colón. No, el vikingo Ley. Y un día mi hijo le lleva el libro donde estaba. Y pues Es que no se sí, le olvida todavía al señor. se dice que, o sea, los primeros pueblos que tuvieron contacto en Mesoamérica fueron los vikingos y los asiáticos. Creo que los chinos, porque los japoneses no salían. O sea, fue una cultura más hermética. Pero por una cuestión ya como de conquista, pues se les deja a los españoles, ¿no? De hecho, fíjate que por aquí en Guasave hay un lugar cerquita que se llama Ocoroni. Ajá. Y ahí desemboca un río muy importante, el río Sinaloa. Y hay vestigios de los vikingos, o sea, que llegaban ellos por el río Sinaloa y desembocaban en Ocoroni y en Tamazula. Son dos poblados donde incluso hay un museo muy interesante. Órale, estaría increíble poder ir y ver eso. Sí, y ahí hay vestigios de los vikingos, ¿eh? O sea, ahí se han encontrado algunos vestigios que indican que por aquí desembocaron también vikingos. Wow. No, ¿Qué sí, año sería esto? está interesante. Viola, a ver, ¿qué me ibas a preguntar o qué ibas a decir? Perdón, ¿eh? No, ya estoy atrasada. No, lo que te quería decir del arte gótico, Ajá. que ahorita que mostrabas como el vitral ese que decían las muchachas que parecía mandala. De hecho, ay, espérame, es que me están marcando. Ahí está. Que para mí como que algo muy representativo del arte gótico era como la estética de la luz. O sea, ¿Sí? como la luz era como o sea, adentro de las iglesias están esas así como tú lo mencionaste, altas, pero ¿Sí? todo eso está lleno de vitrales. O sea, como que para mí algo que yo identificaba mucho era eso. Por eso yo también tenía duda de ciertas, de ciertas iglesias qué arte era el que predominaba, pero yo lo que más me guiaba eran como en esa estética de la luz que tenía esa época, pues. O sea, Y ese tipo justo, de arte, por decirlo así. va a ser como nuestro parámetro, ¿no? O sea, el arte gótico siempre va a tener que ver con la luz, ¿vale? Y con la altura. Y con ser sumamente estilizados. Carla, Así es. estamos en una videoconferencia, te voy a dejar, hija, al rato te hablo. Bye. Al rato te marco, es que estoy No te con Cassandra. apures. Bye, bye. Perdón. Oye, Cas, y los picos, ¿verdad? También tiene que ver con eso. El tipo de torre, sí. Sí, Sí. claro, que son sumamente estilizadas y el tipo de torre sobre todo se va a notar más como en los No voy a apagar castillos. la luz. Sí, no te preocupes. El tipo de torre tiene o se nota más como en los castillos, más que en las iglesias, porque las iglesias también pueden, o las catedrales pueden seguir siendo incluso cuadradas, ¿no? Como es el caso como de la entrada de Notre Dame. No necesariamente tiene que notarse el tipo de torre, pero en los castillos va a ser sumamente identificable el estilo gótico en este sentido, de las torres. ¿Ya? Ok. Bueno, chicas, ya son las 8:14.
las dejo para que se vayan a cenar rico, pero el jueves le damos más a la chavochura. Allá, aquí apenas son las 7, todavía hay luz, mira, luz de sol. Ay, sí, Mira, sí. No, acá ya está pardeando, manas. Aquí bastante también hay luz luz, pero todavía. ya son las 8. Sí. No, aquí ya me apagaron la luz, mira, tengo mi celular en la mano. Muy bien. Mi marido